mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor, en esta mañana. Estamos aquí como tu pueblo, reunidos para darte gloria y honra. Y queremos pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos mires con ojos de misericordia, de gracia en Cristo. Y que te complazca, Señor, en esta mañana, en la reunión de los santos, donde nos reunimos, Señor, para adorarte a ti. Y ya hemos iniciado con esta escuela dominical donde vamos a hablar de ti y de tus hechos. Queremos pedirte, Señor, que nos des sabiduría, que nos guíes por tu Santo Espíritu, para que hablemos lo que es y no lo que no es. Guarda nuestros corazones y danos, Señor, entendimiento para comprender las verdades que vamos a estar considerando en esta mañana. Yo sé que tú te conoces bien, oh Dios, pero eres infinito para nosotros. Somos mentes limitadas y nos cuesta entenderte, comprender tus acciones, cómo obras. Te rogamos que en tu misericordia te complazcas en ayudarnos, Señor, para comprenderte hoy un poco más. Eso te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, continuamos con el estudio de los cánones de Dort. La semana pasada nuestro hermano José estuvo hablando acerca del artículo 4, que tenía que ver con la ira de Dios. Y sabemos que nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, es un Dios que se aira, ¿sí? Y esto no es malo. Y una forma fácil de entenderlo, creo que el hermano José dio alguna ilustración para ello, es que si usted ama a los niños, usted tiene que airarse o estar en contra del aborto. Es inconsecuente, es ilógico amar algo, pero no airarme cuando ese algo que yo amo se ve afectado o dañado por otra cosa. Dios es así, Él ama la justicia. Y cuando algo va en contra de su justicia o en contra de Él mismo, Él se aira contra ello. Ese es nuestro Dios. Y quiero hacer un paréntesis para aclarar. Ese día se plantearon dos posturas acerca de la ira de Dios. Una es el hecho de que la ira es un atributo en sí de Dios. Otra postura es que no es un atributo de Dios, sino una reacción que resulta del atributo de la justicia. El punto, mis hermanos, es que estas dos posturas son aceptadas dentro del marco reformado, porque ninguna entra dentro del marco de la herejía o atenta contra el ser de Dios. Esto no cambia nada en Dios, sea que usted crea lo uno o crea lo otro. De ninguna manera se niega la ira de Dios. Y creo que yo de forma explícita manifesté cuál era mi postura. Mi deseo no es promoverla, pero no quiero que piensen que yo niego la ira de Dios. De hecho, en el local anterior yo mismo prediqué el Salmo 7:11, que habla acerca de que Dios está airado todos los días contra el impío. Nunca se va a negar desde este púlpito que nuestro Dios es un Dios tanto de amor como de ira. Cerramos paréntesis, mis hermanos, y hoy vamos a estar considerando el artículo número 5 de los cánones de Dort. El artículo número 5 cita de la siguiente manera, abro paréntesis. Sí, se votó. Dice, la causa o culpa de esa incredulidad, así como la de todos los demás pecados, no está de ninguna manera en Dios, sino en el hombre. Pero la fe en Jesucristo y la salvación por medio de Él son un don gratuito de Dios, como está escrito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros o de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y asimismo,
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. El texto va a continuar diciendo, sino que padezcáis por Él, pero ese no es el punto. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Esta es la declaración del artículo 5 de los cánones de Dort. Yo he titulado esta clase, Dios como causante, no de la condenación, sino de la salvación de los pecadores. Y es cierto que el texto de forma explícita no habla de la condenación, sino de los pecados y de la incredulidad. Pero, ¿cuál es el fin de esto? Sino la condenación misma. Pues el pecado y la incredulidad conllevan a la condenación. En caso de Dios ser causante tanto del pecado como de la incredulidad del hombre, por ende sería causante también de la condenación del hombre. Pero vamos a ver hoy cómo eso no es así. Y nuestro primer punto es el siguiente: la inocencia de Dios y la culpabilidad del hombre en cuanto a su incredulidad y pecado. Ese es nuestro primer punto. El segundo punto será el siguiente: Dios, el autor de la salvación y dador de la fe al hombre, entre paréntesis, que no lo merece. Dios, el autor de la salvación y dador de la fe al hombre que no lo merece. Cuando nosotros empezamos a acercarnos a la teología reformada, encontramos que hay algo que se llama, bueno, he olvidado el nombre, pero tiene que ver con el hecho de que las doctrinas que la Iglesia ha creído, que se fundamentan en las Escrituras, nunca se contradicen entre sí. Esta es una herramienta, mis hermanos, a la hora de estudiar las Escrituras. Porque si yo entiendo que las Escrituras me hablan de que Dios es santo y es justo, y esas doctrinas están expresamente explicadas, yo debo tenerlas como claras, como certezas, como convicciones. Y cuando aparece otra doctrina que parece atentar contra esas doctrinas fundamentales que ya están establecidas, yo debo desecharla inmediatamente, porque la Escritura nunca se contradice. La teología sistemática nunca se contradice, porque parte de las Escrituras, y las Escrituras no se contradicen. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si nosotros partimos de la presuposición bíblica de que Dios es justo y es santo, yo jamás puedo llegar a pensar que Dios sea culpable de hacer algo malo. Eso no puede tener cabida en mi mente. Pensar que Dios puede ser culpable de algo malo es pasar por alto sus perfecciones, como la bondad, la justicia, la santidad y el amor de Dios. Pensar así es pensar de forma blasfema, es decir, de forma ofensiva contra Dios. Dios jamás va a ser culpable de algo malo, mis hermanos. Debemos empezar por ahí. Ese es el fundamento, eso es lo básico. Ya yo descarto la idea de que Dios puede ser culpable del pecado o de la incredulidad humana. ¿O usted tiene alguna duda de eso? Yo creo que yo no debo gastar mucho tiempo en explicar que Dios no es culpable de eso. Partimos de la presunción de que no. O sea, yo no debo tratar de convencerles de que Dios no es culpable, pero sí voy a explicarles a la luz de la Biblia y de la teología por qué es que Dios no es culpable. Dios jamás podrá hacer algo malo porque lo que es malo es lo que es contrario a su carácter justo y santo. Y Dios jamás puede ir en contra de lo que Él es. Nosotros como seres humanos, pecadores, podemos ir en contra de nuestros deseos. Yo puedo tener, ahora que he nacido de nuevo, que estoy en Cristo, por la obra del Espíritu Santo en mí, tener buenos deseos, pero puedo ir en contra de esos deseos, porque sigo siendo pecador, porque soy humano, porque soy finito. Pero Dios, que es santo, que es diferente a nosotros, Él nunca podrá ir en contra de sí mismo. Mis hermanos, y esto hay que tenerlo claro, no hay una ley externa a Dios.
que le diga cómo Él tiene que obrar, cómo Él tiene que actuar. Él es ley para sí mismo, Él es ley en sí mismo. Su propia naturaleza es su propia ley que le restringe de hacer algo que va en contra de su naturaleza. Un león no puede comer alpiste, ¿cierto? Eso va en contra de su naturaleza. Asimismo, Dios no puede hacer algo malo, ni mucho menos tentar al hombre. Eso lo vemos en la carta del pastor Santiago. De hecho, Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, nos va a mostrar que Dios es un Dios, o nuestro Dios es un Dios que aborrece el pecado, muy distinto al Dios pagano de las culturas antiguas, pero también al Dios que la humanidad de hoy se ha inventado a su propia imagen y semejanza. El capítulo 6, versículos 16 al 19, cita de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esto es simplemente una retórica poética. No es que Dios en un momento aborreció 6, después aborreció 7, no, simplemente una forma poética de expresarlo. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí estamos describiendo a un hombre impío totalmente. Y esta imagen que se presenta aquí no es la de un tipo de hombre en particular. Mis hermanos, es la de todo el género humano. Como lo va a decir Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 10 en adelante al 18, va a describir al ser humano en su naturaleza caída. Asimismo el proverbista lo está haciendo. Y Dios está airado contra ese tipo de personas. Dios aborrece ese tipo de personas. ¿Qué es lo que vemos entonces en Dios? Un ser que aborrece lo que es malo. Un Dios que nunca va a estar de acuerdo contra lo que a Él no le agrada. Y acaba de venir a mi cabeza algo que me sucedió una vez con mi hermano Juan, y simplemente quiero comentarlo como ejemplo de cómo debemos pensar en la vida cotidiana. Porque, mis hermanos, nosotros debemos saber que si Dios es justo y aborrece lo que es malo, yo nunca puedo pensar que puedo hacer lo malo en dada situación y que Dios me entiende y lo va a pasar por alto. No, es que Dios sabe que yo necesito dinero y pues la única manera de encontrarlo ahorita es haciendo un negocio ilícito que me están ofreciendo. Y Él sabe que yo tengo que alimentar a mi esposo y a mi esposa y a mis hijos. Entonces Él me entiende. Mi hermano, mi hermana, déjeme decirle que Dios no le entiende. Es usted quien debe entender a Dios, que a Él eso no le agrada. El que honra a Dios, Dios le honrará. En un momento por las redes sociales de Facebook se presta mucho para estafas. Personas crean perfiles falsos y empiezan a escribirle y a ofrecerle un montón de cosas. Recordamos que en un momento a mi hermano una persona le empezó a escribir, supuestamente era un empresario, necesitaba alguna ayuda y que después de esa ayuda le iba a dar cierta cantidad de dinero. Y él me comenta, empezamos a evaluar la situación y la suma de dinero era muy alta, que cualquiera se ve movido y dice, bueno, Dios entiende mi necesidad, ¿no? Y más estando en Venezuela, una situación crítica donde semanal te pagaban $10 y con eso solamente comes 3 días, medio bien. Y yo lo único que le decía al Señor es, yo sé que tú eres santo y que tú eres justo. Si esto no es tu voluntad, si esto no viene de ti, que no se dé, que simplemente no se dé. Porque yo parto del entendimiento de que Dios es así. Y Dios no cambia, mi hermano, bajo ninguna circunstancia. Pensar de esa forma es empequeñecer a nuestro Dios, es hacerlo semejante a un hombre. Entonces, mis hermanos, con esto en mente, nosotros podemos enfrentar la vida diaria de tal forma que honremos al Señor. Y bajo ninguna circunstancia hacer algo que sabemos que a Él no le va a agradar. Podemos decir una mentira en un momento porque es propicio para librarnos de algo o para conseguir algo. Y pensar,
Dios me entiende. No pensamos como los católicos o los romanistas, que es una mentira piadosa, una mentira blanca. Creo que nosotros nos creemos eso. Pero a veces sí pensamos que Dios puede entendernos. Yo no sé si a usted le ha pasado o yo soy el único perverso y pecador que se le ha venido eso en mente. Pero a mí se me ha ocurrido. Solo que por la obra del Espíritu Santo digo, no se puede. ¿Sí? A Dios eso no le agrada. Entonces vemos, mis amados hermanos, que Dios aborrece el mal. Y si Dios aborrece el mal, por ende debo concluir que es imposible que Él haga algo que Él mismo aborrece. Porque sería llegar a un punto donde Él tendría que aborrecerse a sí mismo. Ahora, podemos hablar acerca del pecado de Adán, raíz de la incredulidad del pecado de toda la humanidad. Y quiero traer este tema porque acerca de ello nuestra confesión de fe dice lo siguiente, en el capítulo 6, artículo 1, donde habla de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Dice así nuestra confesión de fe: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción, óigase bien, sin ninguna coacción, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Estas palabras, mis hermanos, son una declaración clara de lo que la iglesia bíblica cree en relación al pecado de Adán. Y sé que no hay un texto que claramente exprese que Dios ordenó la caída de Adán desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, hay un texto muy claro que evidencia que las acciones malas, y sé que me estoy metiendo en terreno peligroso, minado, Dios las ha ordenado. Las acciones malas Dios las ha ordenado. Y tenemos Hechos, capítulo 2, versículo 22. Esto no lo dice el hermano Manuel, ni Wayne Gruden, ni Luis Berkov, ni nadie parecido. Esto lo va a decir el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en su primer sermón. ¿Algún hermano que lo pueda leer? Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos 2:22. Hasta el 23, mi hermano. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado el conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis, hermanos de hijos, crucificándolos. Amén. Versículo 23. Ese es nuestro punto. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, etc. La muerte de Cristo fue una muerte atroz y fue un acto malvado de parte de aquellos hombres. Este texto explica que la acción homicida que los hombres cometieron al entregar a Cristo fue una acción ordenada por Dios de antemano. Y debemos entender que esto fue antes de la fundación del mundo. Ahora, este texto también es un ejemplo de que todo, aun lo malo, ha sido ordenado por Dios. Y podemos aplicarlo también a la caída de Adán y a todos los demás actos o hechos malvados. Nadie puede decir que este caso mencionado por Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 22 es único. No, es un ejemplo de cómo Dios ha ordenado desde antes de la fundación del mundo los hechos malvados. Mis hermanos, no hay nada que suceda debajo del sol
que Dios desde antes de la creación no haya determinado que debía de suceder. Nada. Todo ha sido preordenado por nuestro sapientísimo Dios. Aún la entrega de Cristo. Que Cristo muriera en la cruz y fuera crucificado por estos hombres malvados, no fue algo que tomó a Dios por sorpresa, no fue un plan B elaborado luego de la caída de Adán. Era el plan A desde antes de la fundación del mundo. Y estaba determinado que esta persona, con nombre y apellido, en hora, día y hora expresa, cometieran este hecho atroz. Por otro lado, y es aquí donde quiero empezar a explicar cómo es que Dios puede ordenar algo y no ser culpable de que ese hecho se lleve a cabo. Por otro lado, que Dios lo haya ordenado no le hace el causante o el actor involucrado de tales hechos. El decreto, mis hermanos, es simplemente el establecimiento es simplemente el establecimiento determinado de que dicho hecho se llevará a cabo en cierto momento de la historia humana a través de causas secundarias. Las malas obras de los hombres, mis hermanos, fueron determinadas por Dios como acciones que debían de suceder de forma inalterable, aunque por la libre voluntad humana. El decreto, que nosotros entendemos que fue un hecho o un evento que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo por nuestro Dios Trino, donde Él determinó todo lo que había de llevarse a cabo dentro de la historia de la humanidad, cosas que se están llevando a cabo por medio de la providencia divina, no implica el hecho de que Él sea el actor de estos actos. Y es allí donde la teología empieza a hablar de causa primaria y causa secundaria. Causa primaria y causa secundaria. La causa primaria siempre va a ser el decreto divino. ¿Por qué? Porque el decreto divino sienta la base de que ese suceso sí o sí se va a llevar a cabo. Es imposible que Dios determine algo y que eso no suceda. Cuando usted ha planeado hacer algo y eso que usted va a hacer, luego usted determina no llevarlo a cabo, no fue porque Dios determinó hacerlo, pero después dijo, no, ya no quiero que lo haga. No. Ese volverse que usted está haciendo de esa acción que tenía determinada hacer, está dentro del plan de Dios. Ahora, el hecho de que Dios asegure que dichos eventos vayan a llevarse a cabo, no quiere decir que Él sea el culpable, porque existen las consecuencias secundarias. De hecho, creo que las consecuencias secundarias nunca hacen falta o nunca pueden faltar en los hechos o actos pecaminosos. Pueden pasar en milagros. Por ejemplo, que alguien sea levantado de la cama, alguien que no podía caminar y sea levantado. Eso es llevado a cabo sin medios secundarios. No hay un medio secundario allí para llevar a cabo eso. Es simple y llanamente la obra de Dios mismo. Cuando Pedro pasaba y su sombra sanaba a los enfermos, no es que Pedro en sí fuese la causa secundaria. La causa secundaria era Dios que estaba haciendo un milagro, algo sobrenatural, algo que escapa de las leyes de la naturaleza. Y aún las leyes de la naturaleza son causas secundarias. Por ende, si está trascendiendo o rompiendo las leyes de la naturaleza, no está haciendo uso de causas secundarias, sino que simplemente es Dios como causa primaria llevando a cabo dicho evento. Pero siempre lo vamos a ver en relación a milagros, nunca para un acto o hecho pecaminoso. Cuando vemos actos y hechos pecaminosos, estos siempre son llevados a cabo ¿por quién? ¿Quiénes son los que pecan? ¿Los animales? ¿El agua, las plantas pecan? No.
son los seres humanos los que pecan. Ya en sí eso nos deja ver que todo acto pecaminoso es llevado a cabo por una causa secundaria, porque el hombre siempre va a ser una causa secundaria en esos hechos. Porque ¿quién es el que lo hace? ¿Quién es el que lo maquina? ¿Quién es el que lo lleva a cabo? El hombre. Hablemos entonces acerca del pecado de Adán. ¿Por qué quiero tratar el pecado de Adán? Bueno, porque fue el primer pecado, ¿no? Y la gente piensa que el pecado de Adán fue un estorbo al plan divino. O sea, Dios quiso crear al hombre para su gloria, pero Adán le fue de tropiezo, o Satanás le fue de tropiezo y no permitió que el Señor llevara a cabo su plan. Y entonces el Señor tuvo que elaborar otro plan que viene a ser el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para redimir aquello que Satanás había dañado. No es eso, mis hermanos. La caída del hombre por la seducción de Satanás estaba dentro del plan divino de Dios. No obstante, Adán no pecó siendo coaccionado por Dios. Dios no le dijo: Adán, ¿por qué no pecas? Y caes para que yo pueda traer a Cristo mi Hijo y por medio de la obra redentora Él sea glorificado y consiga toda la gloria entre los hombres. No, de ninguna manera Dios le propuso eso a Adán. Dios no lo incitó a llevar a cabo ese acto pecaminoso. Sabemos nosotros que Dios nunca seduce, tienta o guía a alguien a cometer pecado. Eso es ilógico. Y sé que hemos dicho acá que la lógica no es suficiente para entender a Dios, pero Dios es lógico. Solo que la lógica de Dios trasciende a la nuestra, pero Dios es lógico. Ahora, alguno dirá: bueno, pero si Dios ha determinado que un hombre cometa pecado, ¿qué culpa tiene el hombre de hacerlo si es imposible alterar el decreto divino? O sea, el hombre no tiene otra opción más que pecar porque Dios lo decretó. Pensar de esa forma es caer en fatalismo. No obstante, yo le respondería como dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 19 hasta el 21, donde Pablo se inventa un posible oponente que dice lo siguiente: pero me dirás, dice Pablo, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, ¿quién ha resistido lo que Dios ha determinado? ¿Quién puede cambiarlo? Nadie puede cambiarlo. Por ende, ¿por qué me inculpa de algo que Él determinó que debía de suceder? Dice Pablo en el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma basa un vaso para honra y otro para deshonra? El apóstol está hablando aquí acerca de la doctrina de la elección incondicional. Dios soberanamente ha querido escoger a algunos para salvación y en ello mostrar su gracia, pero ha decidido dejar a otros en el estado en el cual ellos mismos se metieron, de maldición. Y esto para mostrar su justicia. No obstante, el decreto de Dios solo determina y asegura los hechos sin que Él sea el autor o promotor de los tales, a menos que hablemos, como ya lo he mencionado, de milagros y de la salvación de los pecadores. Por otro lado, el hombre es el culpable de su pecado y su incredulidad. Dios no, el hombre. Razón: en el principio, estando Él en el huerto y siendo poseedor de la imagen de Dios, lo cual implica que tenía todos los poderes y capacidades para obedecer a Dios en todo lo que le demandase, se precipitó en su libre albedrío sobre la maldición, quedando así sujeto a una naturaleza donde ya no cuenta con los poderes y capacidades para obedecer a Dios. Antes bien, esta naturaleza desea el pecado y lo bebe como si fuera agua. En el principio,
El hombre fue culpable porque en su libertad decidió hacer el mal. Y luego de la caída, el hombre sigue siendo el culpable porque como esclavo de sus pasiones, él escoge siempre hacer lo malo. Ahora, aquí es donde nosotros enseñamos, o se ha enseñado, que el hombre no tiene libre albedrío. Nosotros no creemos eso en el sentido estricto de la palabra. Porque que el hombre se levante cada mañana a trabajar o no, depende de su libre albedrío, ¿cierto? Es el hombre quien decide, hoy voy a trabajar o no quiero ir. Obviamente a usted lo obliga la empresa y el hecho de que si usted no va, no le pagan o X, pero usted decide hacerlo o no hacerlo. La franela que usted se coloca en la mañana cuando se levanta es el resultado de su libre albedrío. Usted decide si escoge el color azul, el verde, el rosado. Eso forma parte de su libre albedrío. El ser humano no ha perdido esa capacidad. No obstante, cuando hablamos de las cosas espirituales, entramos en otro punto. Es distinto. El hombre sigue teniendo la voluntad de elegir, la libertad de elegir dentro de lo espiritual. Él siempre elige. Lo que yo hago es el resultado de lo que yo elijo hacer, la mayoría de las veces, porque a veces puedo ser coaccionado por otras personas a hacer ciertas cosas. El problema es que desde que el hombre cayó, su naturaleza quedó sujeta al pecado. Y lo que él siempre desea hacer libremente, sin ser coaccionado por nadie, es el pecado. Es por eso que él libremente siempre escoge pecar. Pero no es como que el hombre no tenga opción. Simplemente que lo que él siempre quiere es hacer lo que es contrario a Dios. El hombre tiene libre albedrío, solo que en su libre albedrío él siempre quiere hacer lo malo, no quiere hacer lo bueno. Cosa distinta a Adán en el principio. Adán en el principio tenía la libertad para obedecer a Dios y no pecar, pero también tenía la libertad de poder pecar. ¿Qué hizo Adán? Pecó. ¿Quién es el culpable? Adán. Mis hermanos, yo quiero que entendamos esto. Yo sé que es difícil. Dios decretó la caída de Adán. Pero Adán, en el momento dado, no fue coaccionado por nadie. Él simplemente dijo, como del árbol. Escuchó, prestó atención a las palabras de su mujer y fue y desobedeció a Dios. Pero Dios nunca le dijo a él, ve y come. Antes bien le dio una ley. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces hay que empezar a entender la diferencia entre decretar o ordenar y el ejecutar. Dios decreta y ordena el pecado, los malos hechos, pero Dios nunca los ejecuta. ¿Se entiende? Sé que es difícil entenderlo. Entonces Dios no es causante y por ende tampoco culpable del pecado, la incredulidad ni de la condenación hacia la que estos malos actos le conllevan al hombre. Mas sí es culpable el hombre de todas estas cosas, pues cada vez que ha pecado lo ha hecho libre y voluntariamente. Y en caso de haber sido incitado, lo ha sido siempre por otro de su misma naturaleza, es decir, por otro hombre, pero nunca por Dios. Entonces, mis hermanos, yo sé que es difícil de entenderlo, esto no se entiende a la primera, debemos seguir estudiando, debemos seguir tratando este tema,
Pero el punto es que no pueden haber dudas en nosotros de que Dios no es culpable. Aunque no entiendo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, porque son dos líneas paralelas, aunque no entiendo cómo se relacionan, porque es algo muy complejo para nuestra mente, yo debo entender que Dios no es culpable, aunque no lo entienda. Y habiendo explicado que Dios no es culpable del pecado y la incredulidad del hombre, y que el hombre sí es el culpable de ello, pasemos a nuestro segundo punto. Dios, el autor de la salvación y dador de la fe al hombre que no lo merece. Pero antes de continuar, creo que el hermano Anderson quiere hacer una pregunta. Prueba. Yo le escuché, mi hermano, yo le logré escuchar. Bien, lo que el hermano Anderson plantea es el hecho de que lo que él está interpretando de lo que yo he dicho es que Dios no usa de su fuerza para llevar o mover al hombre a que peque, pero que tampoco le suministró la gracia para que no lo hiciera. Es cierto, Dios puede restringir al hombre para que no peque, pero Dios sí había capacitado al hombre para que fuera capaz de no hacerlo. Él tenía todo lo necesario, la sabiduría necesaria para poder decir, no voy a hacerlo, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza, ¿sí? Y aparte de eso, le dio una ley muy clara: no comas, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios no tenía nada más que darle. ¿Pudo haberlo restringido? Sí, sí pudo haberlo hecho, pero no estaba en su plan hacerlo. No obstante, no queremos dar a entender con esto que el hombre se encontraba allí totalmente incapaz, como un padre que le pide a un hijo que salte una valla de 3 metros cuando su hijo solamente tiene 3 añitos. Ese no es nuestro Dios. No fue eso lo que hizo con Adán. Le pidió algo que estaba a la altura de Adán para poder cumplirlo. Solo que el hombre no quiso hacerlo. Hermano José García. Y continuamos con el segundo punto. Gracias. En cuanto al punto que se cree que Adán, o que Dios le había provisto la gracia a Adán, sí, porque la instrucción como tal es parte de la gracia de Dios. Dios se puede refrenar en sí mismo, ¿verdad? Siendo Dios, y no instruir al hombre, pero en la capacidad de Dios como Dios, emitir vida tras el mandamiento, eso es gracia, definitivamente. Ahora, lo que ocurre aquí en cuanto a Adán y el pecado es entender, cuando estudiamos, cuando leemos bien lo que el Señor le dice a Adán y Eva antes de la caída, es el tipo de instrucción, ¿verdad? Aunque está provisto por pocas palabras, realmente hay mucha riqueza cuando la estudiamos a profundidad.
porque no solamente es el hecho de que no coma, sino lo que hay detrás de por qué no comer, por qué morirás, y todo lo que antecede a ese momento. Y el segundo punto, Adán, ¿verdad? Se desprende de poder analizar lo que su esposa le está pidiendo. Y esto es importante aquí, porque quien lleva el camino abierto a tomar decisiones era Adán, no Eva. Pero Eva precede en tomar un lugar que no le corresponde. Bien, sí, es cierto. Nosotros estudiamos el pasaje y hay mucha gracia allí. De hecho, lo hemos mencionado, hay allí un pacto de obras que tiene como fin la vida eterna. Algo que Dios no tenía que haberle ofrecido al hombre y se lo ofreció por pura conmiseración, por pura gracia, por pura bondad de parte de Él para con el hombre. No era necesario. Aparte de eso, Adán tenía que actuar como ser libre. Él era un ser libre. Bien, segundo punto. Dios es el autor de la salvación y dador de la fe al hombre. Hemos mencionado que ciertamente Dios no es el autor del pecado, pero sí es el autor de la salvación del hombre. Luego de la caída, el hombre se puso a sí mismo en una condición de muerte espiritual, donde su destino final seguro era el infierno. En sus propias fuerzas él no podía hacer nada para librarse de esta condenación. Él estaba muerto. Así como un muerto que ha perdido, valga la redundancia, la vida y no puede evitar que sea encajonado y luego de ser encajonado sea sepultado, así un muerto espiritualmente no puede evitar por sus propias fuerzas ser llevado al infierno, ser condenado. Un muerto no puede decir, no quiero ese cajón, no me gusta, no puede. Asimismo, un muerto espiritual no puede protestar ni hacer nada en cuanto a su condenación. Él es totalmente culpable de ello. No obstante, en medio de esa situación, de esa culpa y el castigo legítimo que el hombre se merecía, Dios en su inmensa bondad y gracia es el autor de la salvación. Como va a decir Pablo en Romanos capítulo 1, va a decir que Dios es el arquitecto del Evangelio, Él es el autor del Evangelio, de las buenas noticias. Y estas buenas noticias, ¿desde cuándo se planearon? Desde antes de la fundación del mundo también. Estaba previsto por parte de Dios que el hombre cayera, que el hombre pecara y toda la raza humana quedara bajo muerte espiritual, a fin de Él presentarles por medio de Cristo la salvación, y que en ello la gloria de la gracia de Dios y de su justicia fuesen manifestadas. Romanos capítulo 9 lo expresan claramente, pero en relación a la elección de Dios para salvación y el abandono para reprobación. Así que, mis hermanos, acá podemos ver cómo Dios provee un medio de salvación. Mis hermanos, si Dios no interviene en medio de la situación en la que el hombre se encontraba, lo único que había era condenación. Y lo vimos en el primer artículo. Dios pudo haber condenado a toda la humanidad por su pecado y sería justo. Pero había un atributo que Él quería revelarle a toda la humanidad, que Él quería que la humanidad conociera, pero no solo conociera intelectualmente, sino que también experimentara. Y ese atributo es su infinita gracia, que no se hubiese dado a conocer de no haber de fondo una situación tan horrenda como la condenación. Decía un predicador que las estrellas siempre brillan o se ven solo en la noche. Pero ¿qué pasa con las estrellas en el día? ¿Acaso se van? ¿Se esconden? ¿El Señor las recoge y en la noche las esparce? No, sino que la luz del sol no permite que esas estrellas puedan verse, pero están ahí. ¿Qué es lo que permite que se puedan ver las estrellas? Un fondo oscuro, un fondo negro. Así, en el fondo negro de la maldición que recayó sobre toda la humanidad, resplandeció la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Allí en la cruz del Calvario, esa fue la estrella que resplandeció en medio de todo ese oscuro paisaje, de todo ese oscuro fondo que entenebrecía a toda la humanidad. Y de eso Dios sí es el autor. Allí
el hombre no tiene nada que ver. El hombre no movió a Dios a que lo salvara. El hombre no le propuso a Dios que lo salvara. Mucho menos un plan como ese. Porque como lo vimos cuando empezamos a hablar de 1 Corintios, esto es sabiduría de Dios y poder de Dios, que la mente humana no entiende y para ellos es locura. Nosotros jamás hubiésemos ideado un plan como este. Y lo hemos mencionado muchas veces. Y tenemos que recordarlo siempre. ¿Cómo es que Dios puede justificar al impío sin reprobarse a sí mismo, sin convertirse en un ser injusto? Cuando Él en Proverbios dice que el que justifica al impío se hace abominable delante de Él. ¿Cómo es que Dios puede justificar al impío sin hacerse abominable? Veamos la cruz del Calvario. Entrega a Cristo, un justo, como cabeza federal, para que sufriendo en la ira, estos sean librados de esa ira. Y ganando Él la justicia, sea puesta a favor de aquellos escogidos. Ese es el plan de nuestro Dios. Y lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Algún hermano o hermana que lo pueda leer, por favor? Sí, mi hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. Dice, porque por gracia sois salvos. El medio por el cual me apropio, no gano. El medio por el cual me apropio de la salvación es la fe. Es simplemente, como decía Juan Calvino, la mano abierta, o sea, la mano que se abre simplemente para recibir el regalo de Dios. Hay mérito en el que abre la mano. Si usted me da un regalo a mí, yo después puedo jactarme porque yo quise tomarlo. Y decirle, bueno, en parte yo me lo gané porque yo extendí mi mano. Si yo hubiese querido, no se lo recibo. Puedo jactarme de eso. Qué necedad, ¿no? Si no lo recibo, ¿quién se ve afectado? Yo. Es ilógico pensar de esa forma. Asimismo con Dios, es simplemente la mano que se extiende para recibir, como va a decir Romanos capítulo 6, versículo 23, la dádiva de Dios en Cristo Jesús, que es vida eterna. Lo que hemos hecho es recibir ese regalo. No hay nada de qué jactarnos. Ahora, ¿qué es lo que nos ha sido dado por Dios? La salvación. Solamente. No, es un paquete completo. Es un paquete. Y ese paquete implica la fe que está incluida en la obra de la regeneración, para por medio de esa fe extender la mano y coger o apropiarme el regalo de Dios. Recordemos que soy regenerado, creo en Cristo porque ahora ya soy capaz de hacerlo, porque Dios me ha dado la fe para ello. Eso es lo que también nos dice el texto. Y una vez creo, es que soy justificado. En la regeneración yo ya no tengo todavía acceso al reino de los cielos. Sigo siendo culpable. Mi naturaleza ha sido transformada, pero mi posición legal hasta ahora no ha sido cambiada. Se cambia en el momento en que yo creo y pongo en ejercicio esa fe que Dios me dio por pura gracia. Y por eso que después va a decir, no por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué está hablando? De la salvación. Filipenses capítulo 1, versículo 29 es más claro todavía. Otro hermano que nos ayude con ese texto o hermana que quiera participar. Hermano Frey. Creo que no, el micrófono no está funcionando, ¿cierto? ¿Sí? Dice, Sí, mi hermano. porque a ustedes se les ha sido concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. En este contexto, y Pablo una y otra vez les está diciendo, tengo gozo, tengo gozo, tengo gozo. Y luego de él decirles cómo él experimenta el gozo en medio de la aflicción, de situaciones adversas, les va a decir gozaos, regocijaos. Por eso se conoce como la epístola del gozo. Ese es el centro de esa carta. Y es por eso que Pablo en este versículo les va a explicar que les ha sido concedido por Dios el sufrir por Cristo. Es un regalo de parte de Dios lo que le va a decir Pablo. Ese es el punto de Pablo en este texto.
explicarle a los filipenses que el sufrimiento es algo que les ha sido dado por Dios como regalo, que está determinado que eso suceda. Ese es el punto de Pablo. Pero nuestro punto no es ese. Nuestro punto son unas palabras que anteceden. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Propósito de Pablo: así como Dios les ha concedido la fe para que queden en Cristo, también les ha concedido el sufrir por Él. Así que no solamente se gocen de tener fe, gócense de sufrir por Él. Ese es el punto de Pablo, no es el de nosotros. El de nosotros es centrarnos cómo Pablo va a usar como argumento para animarlos que el creer en Cristo es algo que se nos ha dado de parte de Dios. Ese es nuestro punto. No solo que creáis en Él, os ha sido concedido. En otras palabras, podemos quitar algunas palabras para entender un poco mejor, y dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo que creáis en Él. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, mis hermanos, vemos que la fe es un don de parte de Dios. Hay personas que creen que la fe es algo que es de nosotros y por lo cual podemos jactarnos de haber creído en Cristo. Ahora, aquí entramos otra vez en un pequeño dilema, en una situación complicada con la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y siempre que se traten de situaciones con estos temas, va a aparecer un problemita. Sabemos que Dios soberanamente da la fe. Y como iglesia bautista reformada, en otras palabras, como iglesia bíblica, nosotros no nos vamos a cansar de repetir eso. Pero tampoco nos vamos a cansar de repetir que quien cree es el hombre. Si a usted le preguntan ¿por qué usted es salvo?, hay muchas formas en que usted puede responder. Yo puedo decir: porque Cristo murió por mí, porque Dios me eligió, porque alguien me predicó el Evangelio y yo creí. Y las tres son legítimas. Nadie puede decirle que está equivocado en alguna de ellas. Si usted quiere decir: yo soy salvo porque creí en el Evangelio de Cristo, usted no está respondiendo mal. Porque vemos que después de que Pedro da esta predicación, su primera predicación en la cual se convierten muchas personas, ellos ¿qué le dicen a Pedro? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? El contexto es claro. ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para ser perdonados de esta terrible transgresión que hemos cometido? Entregar a Cristo. Pablo le dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo. Eso es lo mismo a decir: crean en Cristo, o como decía Cristo mismo: coman de mí y beban de mí, que soy el pan de vida y el agua que sacia la sed. Es una expresión figurada para decir: crean en mí. Entonces no está mal decirlo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Cristo, amigo y amiga. Más nada. Usted no necesita ir al plan y averiguar si primero fue escogido o no. No, Dios no lo ha llamado a eso. Esa información es para los que ya hemos creído y nos gocemos en que la razón por la que creí fue primero porque Dios me escogió. Y me gozo y alabo a Dios. Pero para el que no ha creído, su deber es simplemente creer las buenas nuevas de Cristo. Y por medio de eso será salvo. ¿Y por qué el hombre ahora no puede jactarse de creer? ¿Cuál es la razón? Porque es un don que le ha sido dado por parte de Dios. Un ejemplo sencillo. Hay muchos hermanos que tal vez no tienen una laptop. Yo no puedo jactarme por tener una, porque es que esta a mí me la regalaron. Imaginen que yo empiezo a andar con mi laptop y a creerme más que aquellos que no la tienen. Qué cosa tan ridícula, ¿no? Cuando yo no tenía nada y simplemente alguien dijo: yo se la regalo. Mis hermanos, eso es lo que Dios ha hecho.
tú no tienes fe para creer. Tú estás muerto en delitos y pecados, pero yo te voy a dar vida y la fe para que puedas creer en Cristo y así, al tú ponerla en ejercicio, porque ya te he capacitado para ello, seas justificado por mí, debido a que te presentas delante de mí con la justicia de Cristo. Y ahí aplicamos lo que Pablo dice en 1 Corintios. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Entonces, ¿por qué te jactas? Es un principio. En el contexto es otra cosa, pero hay un principio. No puedo jactarme de lo que he recibido. Asimismo con la salvación. Asimismo con la fe. Entonces, mis hermanos, entendemos que Dios no es el autor o causante del pecado ni de la incredulidad del hombre que lo conlleva a la condenación, la cual es justa que Dios les dé como retribución. No obstante, Dios en su amor y en su gracia les ha provisto de salvación, de lo cual Él sí es el causante, la causa primaria y la causa secundaria. Aquí no hay hombre que intervenga. Esto es un regalo total y pleno de parte de nuestro Dios. Y esto es lo que nos enseña hoy el artículo 5 de los cánones de Dort, que no son simplemente palabras de hombres, sino que son el resultado del estudio concienzudo de las Escrituras. Mis hermanos, eso es todo en cuanto a la escuela dominical. No sé si alguien tiene una pregunta al respecto. Si quiere dar un aporte, seamos breves, por favor. ¿Nadie? Hermano Miguel. Que hay una voluntad decretiva y que hay hay un mandamiento que Dios establece, ¿cierto? Sí. La voluntad decretiva y la voluntad de mandamiento, exactamente. Por lo tanto, Dios no es el autor del pecado, pero sí sabía que Dios iba a pecar, pero no le tuvo que pecar. Para eso el Dios le dio los mandamientos, el hombre requiere los mandamientos de su propio corazón. Satanás, su propio corazón, el cielo, y el muerto de la nación, de su propio corazón, sin que los obligaran. Ellos lo hicieron, Dios no coaccionó a nadie, ni coacciona a nadie. El pecado es directamente del hombre, porque en Dios no hay pecado. Entonces hay que tener en cuenta eso. La voluntad del decreto y la voluntad de mandamiento. Es bueno que le echemos un repasito para el cambio. Ahora entendemos mejor esta doctrina que el hermano Amén. 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 Gracias, mi hermano Miguel. Si no hay nada más, hermano José García. Bueno, es importante acotar que el poder decir, bueno, porque creo en Jesús, hay mucha gente que cree en Jesús referencial, en el nombre, en el Jesús histórico, pero no creen en Jesús como el verdadero resucitado, ¿verdad? Y que conlleva en sí mismo, porque Él es ese mismo evangelio. Yo realmente creo fielmente que soy salvo cuando reconocí a Jesús como mi Salvador y que empecé a conocer su evangelio. Ahora, conocerlo implica vivirlo, ¿verdad? Pero la profundidad del conocimiento de Jesús para la comprensión de la salvación es importante. No puede ser algo superficial, y no estoy diciendo que se está diciendo que es superficial, ¿verdad? Pero sí es de gran valor a la respuesta de alguien que no conoce a Jesús que yo conozco, ¿verdad? Que él simplemente tiene un mero nombre, pero yo he conocido a Jesús de poder, y nosotros hemos conocido a Jesús de poder, y estamos experimentando a Jesús del Evangelio. Entonces, esa referencia va a ser mucho más valiosa a esa persona que tiene el mero
concepción de un hombre o la mera concepción de Jesús histórico. Amén. Gracias. Gracias, mi hermano José. Bien, oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Te damos gracias, Señor.